Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 19 de septiembre, el gobierno cierra otra muy mala semana. Está en este momento en Córdoba, Milei hablando mientras los bonos vuelven a caer, el riesgo país roza los 1.500, el dólar oficial está en 1.515. Con el dólar oficial en ese número, Milei le está tomando la temperatura también al círculo rojo ahí en Córdoba. Dijo que doblegar el statu quo no es fácil. Está hablando en este momento el presidente en Córdoba. A ver, lo escuchamos un minuto. O alto o desmesuradamente alto. De hecho, las crisis más emblemáticas de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos. Ya sea como el caso del Rodrigazo en 1975, que teníamos un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, o la tablita cambiaria en el año 81, que tenía 11. La hiperinflación de Alfonsín ocurrió con 8 y la convertibilidad se cayó con 7. Bueno, nosotros recibimos 15 de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central, que era, digamos, una ficción, ¿no? Porque básicamente el Tesoro generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y por otra ventanilla, digamos, el Banco Central retiraba esos pesos y terminó pagando 10 puntos del PBI. Entonces, básicamente teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Y también, digamos, resulta increíble algunas propuestas, porque se supone que cuando uno pasa por la administración pública y tiene, digamos, esta tarea de llevar a cabo, ya sea el país, ya sea una provincia o ya sea un municipio, se supone que en el medio debió aprender qué era la restricción presupuestaria. Digo, lo comento así al pasar porque días atrás el exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, ¿lo vamos a financiar con endeudamiento? En un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O en términos de impuestos, quisiera saber, porque por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando en llevar al 42%. Es decir, si está pensando financiar esa locura gastomaníaca, hundiendo más gente en la pobreza, llevando el IVA al 42%. Porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA, por ejemplo. Entonces, digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Gastar para generar una hiper? ¿Gastar para hundir a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras? ¿O matar a la gente subiendo el IVA brutalmente? Entonces, digo, romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor. Porque, digo, 2 más 2 siguen siendo 4. Y eso parece que la política argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel.
Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero, digamos, o sea, no hay heladera, quiero flan. No, pero, digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Es decir, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto. Es decir, o si se financia con emisión de dinero, ¿a quién creen que van a perjudicar? Se supone que dicen que van a proteger a los más vulnerables con emisión monetaria. Es decir, con impuesto inflacionario. Digamos, me parece que no se enteraron que es el impuesto más regresivo de todos. Por lo tanto, digamos, uno también se encuentra no solo con el que tiene que gestionar, sino que además tiene que luchar y romper la demagogia. Tal como lo mencionó Manuel en la intro que hizo, que te agradezco mucho, Manuel, por tu generosidad. Argentina, probablemente nosotros cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, porque teníamos un desequilibrio monetario, un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual de base íbamos a ir a multiplicar por 12 la tasa de inflación. Está hablando Milei en Córdoba, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, no solo frente eso, al sino que Círculo Rojo, teníamos cordobés al menos. un desequilibrio en la hoja de balance del Banco Central. Me da la sensación sin demasiadas novedades en lo que dice, salvo lo que parece ser evidentemente una estrategia post-derrotas electorales y desde antes también, que es un Milei que deja de ser Milei, digo, ¿no? Ahí como en un modo tranqui, a 110, sí. como yendo despacito para, ¿no? Despacito, al momento de llegar. para que no haya movimientos bruscos. No sé si es la mejor idea ir a Córdoba a putear al gringo Schiaretti, ¿no? También me da la sensación, agarrársela con el gringo Schiaretti en Córdoba, en el momento en el que de Schiaretti, no solo que es candidato, sino que se conversa sobre la figura de Schiaretti, rumbo a lo que pueda suceder frente a una crisis institucional. La verdad que ir a Córdoba y decir Schiaretti, muy lindo todo lo que dice, pero es imposible de financiar, parece complejo, ¿no? Está obviamente Milei sumamente derrotado. Vos lo que escuchás ahí es un tipo derrotado en sus propios términos, ¿no? Ni siquiera derrotado electoralmente, porque bueno, tuvo una muy mala elección en la provincia de Buenos Aires, en elecciones anteriores también. Se viene octubre y habrá que ver, pero derrotado en sus términos, ¿no? Que Milei no puede insultar, no puede gritar, no puede utilizar malas palabras. Que le hayan pedido a Milei que deje de ser Milei es una derrota en sus propios términos, en su propia batalla cultural muy grande. Pero además, la distancia entre el Milei que habla y el Milei responsable de lo que está pasando a esta hora en la Argentina es evidente, porque vos escuchás ahí a una persona que si no sabés que es el presidente, decís, este es un dirigente opositor, Sí, claro. no sé, alguien que quiere ser en algún momento presidente, Un comentarista. un comentarista, un economista. Está en modo economista como antes de ser presidente, que iba y decía, bueno, el partido del Estado, tal y cual, no sé qué cosa, ya intentaron no sé cuánto. Mientras tanto, tenés el riesgo país en casi 1.500 puntos, toda de Milei. Tenés el dólar oficial en 1.515 puntos, toda de Milei. Después dirás, son décadas de ir en la dirección incorrecta, todo lo que quieras. Pero el que está al frente de esto, además de Milei, es Caputo, que ya la chocó hace poco. Entonces no es que son décadas de hacer las cosas de otra manera hasta que llegaste vos. Son los mismos personajes. Está Sturzenegger, está ahora desguazando el Estado, está Patricia Bullrich en el Ministerio de Economía. La verdad que esto en algún momento pudo haberle funcionado, pero volver al Milei, que era candidato a presidente, no sé si le va a servir. Honestamente, no creo que le sirva. Problema de él y del gobierno y de la Libertad Avanza, en todo caso. Pero me da la sensación de que hay un error, no solo en haber hecho todo lo posible para entrar en una crisis muy profunda y acercarse el propio horizonte, el presidente, sino que en términos hasta estratégicos, me parece un error lo que están haciendo. Evidentemente es muy difícil al mismo tiempo seguir siendo el picante del barrio cuando
Dijiste que el dólar iba a caer como un piano a 600 pesos y yo lo tenía arriba de 1.500, quemando dólares para que no se escape. 400 millones de dólares en los últimos 2 días. Y hay que ver qué pasa hoy. Sí, Porque sí, el sí. rumor que hay a esta hora es que el número es fuertísimo, ¿eh? Que se fumaron más dólares. Más que el de... Más que los últimos 2 días juntos. Ah, la mierda. La puta madre. Que es lo que está haciendo Toto Caputo, que fue anoche a un stream a decir, quédense tranquilos, hay dólares para todos. Sí, no parecía la No sé mejor. si la mejor manera de tranquilizar a los que tienen los bonos, que dicen, bueno, si hay dólares para todos, no va a haber para mí. Claro. Entonces empiezan a emprenderse los bonos y hasta ahora lo que hay es una caída en todo sentido, bueno, un aumento del riesgo país. Bueno, una crisis que no es solo financiera, obviamente. Lo que estamos viendo ahora es el estado de incertidumbre total en las finanzas, pero que la crisis es Milei. La crisis es sistémica, la crisis ya es económica, ya es laboral, ya es social, al mismo tiempo es política, porque además la sociedad lo abandonó, o un sector muy importante de la sociedad lo abandonó, y al mismo tiempo es interna, aunque ayer se reunieron en Olivos y como que lo corren un poco a Lule Menem, lo ponen un poco a Santiago Caputo. Sí, pero también se Pero no operaron mucho más, todos operándose entre ellos. por los medios, porque primero decían, no, lo corrieron a Lule Menem. No, después ponías otro canal y decían, no lo corrieron a Lule Menem. Claro, sí, sí. No, se están operando mal. Bueno, Sin hablar de que a todo esto todavía le quedan por delante novedades sobre la causa de las coimas, ¿no? Porque Claro, tal cual. salió Cerimedo a decir que el 3% iba para la Casa Rosada. Dijo que Lule Menem se llevaba un palo por mes, que Milei sabía todo. Entonces, mientras tanto, encima se va agregando... Atención a Petovelo. Atención a Petovelo. Bueno, la causa Libra va de juzgado en juzgado. Pasó de Martínez Martínez Giorgi rechazó ponerse al frente de la investigación. Pero todo eso también transcurre mientras tanto, ¿no? Pésima semana para el gobierno, la que está en este momento sellando Milei en Córdoba. Señal de debilidad que hasta en Córdoba hay muy malas expectativas electorales para La Libertad Avanza, al punto tal de que lo dan tercero a Milei en Córdoba, ¿eh? con un candidato desconocido, también es parte de esos armados rarísimos que hizo realmente. Y confiaron que alcanzaba con decir tal o cual es Sí, Milei. es Milei. Sí, bueno, evidentemente Por eso, no funciona. por eso ayer, digamos, digo, entre todas las informaciones que se podían recoger de lo que había pasado en Sí. esta reunión en la Quinta de Olivos, lo que decían era que era el propio Milei el que aparentemente se va a poner al frente de la campaña y va a viajar a todos los lugares donde pueda Sí, para aparentemente pegarse a los candidatos que son, como dices que era, totalmente desconocidos. Ojalá ¿no? le consigan una foto abrazando a alguien de verdad, ¿no? De verdad si que dejan no sea de inteligencia No, bueno, artificial. no, ¿Vieron no. el Ahora video Sí. de la convocatoria en Plaza de Mayo? Ese video hecho con una señora, Una señora, sí, jubilada. igual no era muy orgánico ese video, me parece. No importa, pero No está era hecho oficial, con claro. pero está hecho todo con inteligencia artificial porque No, no, pero sí. tienen Porque no hay forma realidad. de organizar esa épica. Ahora sacaron un spot con imágenes reales, pero son todas, absolutamente todas las campañas de la campaña del 2023. Las imágenes que están en el spot de la campaña actual, Ah. que cuando hacían las caravanas la gente le gritaba, A ver, vamos, León. Sí. ¿Tenés lo que decía Gaby? No lo vi. A ver. El domingo 21 de septiembre venía a Plaza de Pero Mayo esa señora es inteligencia para artificial. apoyar Y todo a es nuestro inteligente, presidente. lo que está atrás Vení con también. la familia y trae una bandera o camiseta de Argentina. No lo puedo creer, sí, es una Compartí señora tipo- este video en tus redes sociales. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Eh? ¡Viva la libertad, carajo! No lo puedo creer. No, es tan falopa todo, tan falopa. No es oficial, ponele. No, ponele. bueno, pero no ya es orgánico, sabemos. pero evidentemente tuvieron que crear una jubilada con inteligencia artificial Sí, que vaya a la pero Rosada a más, decirle a la que libertad sí. carajo porque no vas a encontrar ninguna que lo haga en la vida real. Es impresionante. No, además, También el que- emula el estilo de Donald Trump, quiero Sí, sí. decir, ¿eh? Porque ellos Todo es están- una copia de Donald Trump. Sí, absolutamente. Con un Hacen montón de eso. recursos, pero de verdad que Donald Trump ha acudido para presentar su proyecto inmobiliario en la Franja de Gaza. Ah, cuando hizo Tenés de- razón. Por ejemplo, Ah, digo. claro. Sí, tenés sí, razón, sí. tenés razón. Sí, ellos hacen uso también de Esto- la inteligencia artificial. Qué bárbaro. Igual, además, haber elegido derrotado. como protagonista, digamos, aunque esté hecho por inteligencia artificial, digo que para Sí. ir un poquito más, haber elegido a una mujer mayor, Sí. aparentemente jubilada, digamos, por la edad que tiene o la edad que aparenta, me parece de un nivel de cinismo a esta Sí. altura del partido, Sí. que ya ni siquiera en eso, o no sé si es que lo hacen adrede o no les importa No, nada. Yo creo que el cinismo el gobierno lo tuvo siempre. Lo que pasa es que en algún momento eso rendía, ¿no? Sí, Eh, puede ser. y claro, cuando te entran todos los goles, ¿no?
además de perder elecciones, la guita no alcanza, y por eso perdés las elecciones, los mercados ya no te creen, hay un sector del poder económico que está pensando de qué manera resolver esto para poner en el lugar a alguien con buenos modales pero que les garantice los negocios y el ajuste. Cuando ves que por donde mirás tienen un lío interno, externo, y bueno, entonces esa forma que ahora quiere cambiar Milei y ser como más tranquilo, sin insultar y más... ya está, ya no son las formas el problema. Evidentemente Claro. tiene un problema de fondo. Y entonces lo que antes era novedoso en la forma de Milei, hoy es ridículo. Lo ves y decís, no, bueno, es un papelón. Todo es un papelón. Todo es un gran papelón. Sí, ¿no? todo es un papelón y a veces es tristísimo, ¿no? Porque claro, además claro. ver esto, digo, lo de la jubilada esta, que justo es el único, digamos, de las 4 cosas importantes que estuvieron dando vueltas. Universidades, discapacidad, Sí. Garraham y jubilados. La única que no se pudo salvar por el Congreso fue el aumento, Sí. aumento, la recomposición de miseria para los jubilados. Y Que además no- hace semanas que vemos como los fajan en el Congreso, así que la señorita Sí. bien vestida también Sí, sí. contrasta un poco con esa realidad. Sí, ¿no? ahí está la señora jubilada señorita, con inteligencia señora, artificial diciendo Viva la Libertad, carajo, y hay un montón de jubilados y jubilados reales Sí. cagados a palos en la plaza todos los miércoles. Y de hambre. Es que la verdad es que sí, y de hambre en todo el país, ¿no? Bueno, avancemos porque el que está en una es Caputo. Realmente, Caputo está en modo, yo ya me estoy yendo, pero mientras tanto hago de cuenta. Juega de vuelta este stream de las 3 anclas en carajo, un stream oficialista. Ahí aseguró que el programa económico es sólido, que el Banco Central está capitalizado, que hay suficientes dólares para todos y que van a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. A ver. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar No. en el techo de la banca. la manga. El programa La se banca. diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, a los que por ahí se le ocurre, tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y, como digo, no va a haber ningún cambio. Bueno, es fuerte esto, ¿eh? Yo creo que le puede, incluso en algún momento, ya hay algunas advertencias de dirigentes políticos, traer inconvenientes legales, judiciales, ¿no? Pero Sí. Y debería, ojalá. Esto es una que estafa. Otra vez, además. Pero Ya además, sabemos quién es. Es eso, Mati. Hoy pensaba esto, que esto ya pasó y vuelve a pasar porque no hubo consecuencias judiciales. Claro. Porque tendría que haber habido consecuencias judiciales. El Pudo volver y próximo no pasó que nada. venga, Sí, claro. por lo menos se va a cuidar un poco más de por lo menos no terminar en cana. Pero Ahora, como ¿qué- no pasa nada, ¿Qué está pasando en eso que dice Caputo? Caputo está diciendo, todos los dólares que tengo, los que me dio el fondo, yo los voy a usar para rematarlos en el mercado de cambio y contener el dólar. Entonces los que quieren cobrar, ¿no? Los acreedores, salen corriendo de la Argentina. Y ahí es donde está campeón. el aumento del riesgo país, la caída de los bonos, la caída de las acciones de las empresas argentinas. Y Aparte, ¿de dónde va a sacar el gobierno los dólares que no juntó cuando pudo juntar y que necesita ahora para hacer frente a los vencimientos? ¿De dónde? Evidentemente, salvo que, y sería rarísimo de todas formas, porque el contexto ha cambiado, venga directamente el Tesoro de los Estados Unidos, Donald Trump, y decir, tomá, quédate tranquilo, acá está la que necesitas. Si no, hoy no hay dólares para los vencimientos que se vienen y los que hay los están quemando en el mercado para contener la cotización, aguantando hasta octubre, para después ver qué. ¿No? Es muy complejo, es muy peligroso. Y si sigue el nivel de venta de dólares, si siguen quemando reservas como en los últimos 2 días, y si hoy, como se dice, vendieron más hoy que en los 2 días anteriores, me parece que alguien va a tener que hacer algo en la política, en el sistema político, en el sistema económico, no sé si el Congreso, alguien va a tener que ponerle un freno a Caputo, porque esto está llevándonos a una crisis no solo financiera, económica, institucional. Esto termina mal. Siempre termina mal. Cuando es el mercado el que dice, bueno, basta, hermano. No me la pierdo más, campeón, le dicen.
Antes de esto del Toto Caputo, no sé si lo viste, Mati, que tiraban desde la reunión esa falopa o las reuniones esas falopas que hubo en Olivos, tiraron como una especie de off de Milei que decía que tenía 22.000 millones de dólares para defender ese techo de la banda. O sea, la que le prestó el fondo. Sí, pero que en realidad, no sé, yo escuché de por lo menos 2 consultores distintos, uno con el que más decía era 6.300 que podía llegar a tener, los otros 2 dicen 5.800, que para 15 días tiene. No, claro. Sí. Ponele que sean, vamos, que 6.000. Vamos a poner 6.000, puede 6.000. Ya quemaron 400 en 2 días. Ponele que hoy queman 500, ya son 1.000. Claro. Sí, no te alcanza para... No llegás ni a octubre. No llegás No ni de a las la... elecciones, ni a a la- octubre. ni a Ni al la mes de semana octubre, que Al viene. 1 de octubre. Ah, claro, eso sí. Al mes de octubre no llegan, Eso no a sí. las elecciones, ¿no? Es muy dramático. Sí, tremendo. Bueno, mientras tanto, el tuit viral de Milei de las últimas horas, un tuit de diciembre de 2018, que dice: frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Cambiemos, con K, dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece es porque los Cambiemos son unos incompetentes gobernando. ¡Ey! ¡Ey! Lo que es la vuelta de la vida, ¿no? Twitter te liquida. No hay que tener Twitter, chicos. No hay que decir, o por lo menos no usarlo de esta manera. Bueno, lo que Porque tiene... vos tirás postas, y después se te vuelven. En algún Sí. momento se te A vuelven. no ser que tengas a alguien dedicado a borrarte estas cosas. No, pero lo que ¿Qué pasa está es pasando que también? Javito, no sé si ahora ya se enteraron, pero tenía como una política de no borrar. No, Javi. no borra, el único que borró es el de Libra. Por eso, el único que borró en su historia es el de Libra, por eso Claro. tiene todo. Bueno, amigos, atención. Mientras tanto, casi 1.500 el riesgo país, sube el dólar. Esto va a tener, obviamente, impacto en los precios. Hay algunas discusiones sobre si va a tener o no traslado a precios. Hay una nota en el Destape que habla de una fuerte suba de la inflación de alimentos en la peor semana del gobierno. Se trató de la inflación más alta del rubro en un mes y medio, que se dio tras la suba del dólar post elecciones en la provincia de Buenos Aires. Un informe de la consultora LSG al que accedió el Destape habla de que en la tercera semana de septiembre hubo una inflación en alimentos y bebidas del 1,6% semanal. Va a ser muy difícil si el dólar se dispara aún más que no haya traslado a precios, ¿no? Va a ser complejo. Aunque no haya un mango y aunque el consumo esté caído, algunos van a ajustar para arriba. Mientras tanto, un economista amigo de Milei, Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo, volvió a hablar. Sí. Habló esta mañana acá con Ari Lijalade en el Destape. Es muy amigo de Milei. Sí, es el que va a escuchar ópera Va a todos los escuchar domingos. ópera, comparten momentos íntimos Muchísimo. muchísimos. Amigos. Solo Dios sabe si alcanzan las reservas, dijo. No. Esta mañana acá en el Destape. Escúchalo. Que el gobierno dijo, si el dólar llega a la banda superior, vendo, y vendió. Esta es la clave, tal como era esperar. Vos te imaginás ayer a Bausini diciendo, ahora que lo pienso mejor no voy a vender, voy a hacer un desastre. Entonces, vendió. Y creo que fue el ministro de Economía que dijo, si tengo que seguir vendiendo, sigo vendiendo. Sí, dijo voy a vender hasta el último dólar. Y lógico, ¿qué quiere que diga? Lo importante es que cuando lo pusieron a prueba en las últimas 2 jornadas, lo hizo, ¿no? Claro, pero en 2 jornadas tuvo que poner más de 400 millones de dólares. Y sí, Y sí. ¿Y alcanza? lo sabe Dios. Pero ¿por qué metemos a Dios en todo? ¿Qué va a saber Dios? No sé si la sabe plata Dios. que hay dentro del Banco Central y del Tesoro. Que Dios está en todas partes, tal vez No, está también. bueno. Los que creen dicen que Dios está en todas partes. Sí. Debe estar también en las reservas del Banco No, Central. no sé. está ahí. No está ¿No ahí. está ahí Dios? No está ahí Dios. Bueno, en God We Trust no dicen los dólares. Sí, claro. Sí, God bueno, We Trust. El También billete está. está, en el billete dólar verde está Dios. Dice, Bueno. in God We Trust. Bueno, Sí, en gold. recordemos también que en un sentido parecido aquella famosa frase de Dualde, ¿no? Que sea lo que sí. Dios quiera. Que sea Que lo era que cuando Dios estaba... quiera. No. Ay, boludo, hemos tenido unos ¿Pero por momentazos qué? de la historia política. Que porque sea lo que Dios Le quiera. vamos a designar la gobernanza de este país a Dios, chicos. Y hay Estamos momentos medio en en los que uno eso. siente que estamos en manos de Dios, ¿no? Sí. Ahora, las fuerzas del cielo y solo Dios sabe si los dólares son suficientes, ¿no? Solo Dios sabe nuestro destino. Qué frase. Pedrito Aznar. Qué temazo, ¿eh? Suena mucho más lindo así que Sí, la verdad. no sabés cuántas está quemando Caputo en el Banco Central. Solo Dios sabe, amigos. Juan Carlos de Pablo también habló con Ari sobre las declaraciones del lunes de Milei, esto de que lo peor ya pasó. A ver Sí. qué dijo. Las afirmaciones hay que fecharlas.
Bueno, No, el lunes Milei dijo lo peor ya pasó. Keynes, mire que lo citan a Keynes. Sí. Las obras completas de Keynes se publicaron en 30 tomos. Entonces, cuando alguien dice, como dijo Keynes, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo? Porque Bueno, si no, vamos Milei dijo el llegar a la lunes. conclusión de que Keynes es un Está tarado, bien. Vamos al lunes, esta semana. Milei dijo esta semana, lo peor ya pasó, bajamos el riesgo país y lo que pasó es que el dólar se fue para arriba, lo peor no pasó y subió el riesgo país. Eso fue el lunes. Los presidentes siempre dicen que lo peor que pasó, los ministros de Economía siempre dicen, aunque no van a devaluar, no tiene ningún valor eso. Si lo peor ya pasó o no, lo van a decir los futuros historiadores entre los 50 años. Está bien, pero... Entonces vos tenés que aprender... Entonces el a presidente escuchar miente. ¿Qué tiene de información para la toma de decisiones Sí. cuando habla un presidente, cuando habla un ministro o cuando habla un político de la oposición? Todo el mundo sabe hacer eso. Sí. Menos vos. Menos mal que este es el amigo, ¿no? Imagínate. ¿Qué dirán los enemigos? Tremendo el panorama, ¿eh? Porque, bueno, insisto, estamos hablando de un economista muy reconocido, pero que además es el que se reúne con Milei a escuchar ópera los domingos, el amigo de Milei, el que dice, la verdad no sé, hermano, yo qué sé. Veremos, la historia dirá si lo peor ya pasó. Alcanza la reserva, solo Dios sabe. Son definiciones muy poco técnicas económicamente hablando, pero que se entiende que estamos hasta las manos. Sí. ¿Y qué te va a decir el Toto? ¿Que no va a devaluar? ¿Qué te puede decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? No le pidas que te diga que te va a devaluar. ¿Qué te va a decir siempre? Bueno, hablando de Caputo, avanzamos en el info. Los Caputo aceleran los contactos con inversores en medio de la tensión cambiaria. Informa Clarín que Santiago Caputo envió un emisario a Nueva York y que Luis Caputo, junto a su equipo en economía, recibió a un grupo de fondos extranjeros en Buenos Aires tras el derrumbe de los bonos en dólares, 12%, la intervención del Banco Central, quemando 426 millones de dólares para sostener la banda cambiaria, sin contar lo que vayan a quemar hoy, todavía no lo sabemos. Si no es más que eso, pegan el palo. Los inversores temen el uso de las reservas del Fondo Monetario Internacional para contener el peso antes de las elecciones del 26 de octubre, y ahí está volando por eso el riesgo país. Se predice un endurecimiento del cepo mientras crece la presión sobre la deuda. Todo esto está pasando. Y al punto tal que ya son los bancos importantes del mundo, los que empiezan a advertir que la banda cambiaria pierde viabilidad. Ya la banda son los padres, ¿no? Porque la banda de arriba, la banda superior era 1470. Y hoy el dólar está en 1515. Sí. Tirar la banda fue a parar al carajo, ¿eh? Sí, me mandaron un meme que decía dólar solista, se fue de la banda. Ay, necesito ese meme, por favor. Pásame ese meme. Ahí lo mando al grupo. El dólar solista se fue de la banda. Es buenísimo. Bueno, el banco británico Barclays señala que la estrategia oficial de mantener el actual régimen cambiario es insostenible ante los vencimientos de deuda, el nivel actual de reservas y la falta de financiamiento. Ya son los bancos internacionales que están diciéndole a Caputo, es insostenible. No son, aunque también lo dicen, los cucas, ¿no? Ya son los bancos los que dicen, che, Toto, te la vas a poner. No son los... Salvo que, qué sé yo, que estos bancos sean sean Mandrilandia también. Sí, claro, Bancos británicos y estadounidenses. Salvo que sean parte de Mandrilandia también. El dólar se fue de la banda, empezó la carrera solista. Espectacular, memazo, ¿eh? Si hay algo que nos está dando este momento también son buenos memes. Los mejores. Estupendo meme. La industria del meme mejora con las crisis. Sí, bueno, es lo único que queda. Es lo único que queda, reírse a veces, ¿no? Reírse y esperar cómo nos empobrecemos. Plantea también el banco, este banco británico, que el dólar podría subir hasta 40%. Sí, depende de eso después, qué impacto inflacionario puede llegar a tener. 40% es una banda, hablando de banda. Sí, y esa es la estimación que hacen bancos Un montón. que además, viste cómo son los bancos también. Un poco es lo que te dicen y otro poco es lo que generan. No es que solo opinan, un poco ¿viste? y un poco, Voy a claro. publicar una columna de opinión, dice el banco. No, Sí. juegan. El banco prevé una caída de reservas hasta las elecciones del 26 de octubre. Ya el JP Morgan redujo su proyección de crecimiento del PBI argentino en 2025. Así que la cosa está complicada. Y mientras tanto, Milei miente. ¿Qué es esto de ya no solo disociar o interpretar la realidad de formas muy novedosas, sino directamente mentir, como pasó con la información que están haciendo circular desde el gobierno sobre los fondos que el gobierno le giró a las universidades? Pero mienten, pero literalmente con gráficos de barras falsos. Luego del rechazo de la Cámara de Diputados al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, hicieron circular en Twitter y en las redes mensajes que aseguran que Milei es
el presidente que más plata en términos reales le dio a las universidades públicas y que Sergio Massa fue el que más les quitó. Ese es el concepto que hicieron circular. El presidente compartió esa desinformación, esa fake, esa información falsa, en al menos 2 oportunidades en el último día. Información definitivamente falsa, según los datos oficiales analizados por Chequeado, medio que junto a la agencia AFP coordina la alianza Reverso. En 2024 y en lo que va de 2025, durante la gestión de Milei, se registró la inversión real más baja, es decir, considerando incluso los efectos de la inflación, en educación superior desde el año 2007. Los años de mayor inversión en las últimas 2 décadas fueron especialmente 2015 en la gestión de Cristina. Pero los gráficos claro, agarraba un gráfico y digo, dalos vuelta. Poner la barrita, a ojo, ¿viste? Poner la barrita de Milei para arriba, poner la de Cristina para abajo y bueno, y hacerla circular, ¿no? Pero es definitivamente, según los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, analizados por Chequeado, la gestión que ejecutó la menor inversión en términos reales en educación superior en casi 20 años. En 2024 las transferencias a las universidades totalizaron 3,3 billones, lo que significó una caída real de casi 25 puntos con respecto a 2023, que fue el último año de la gestión del Frente de Todos, y no un 10% más, como dicen los posteos que hace circular el propio Milei y toda su tropa también, ¿no? Porque es Milei retuiteando a otros, ¿no? Bueno, en definitiva, claro, ya llega un punto en que, como la realidad es esquiva para el gobierno, tiene que directamente falsearla. Ya no es una interpretación forzada o una idea alocada. Ya una interpretación. Ya es claro. trucho. Directamente trucho lo que está. La estrategia que ha elegido el gobierno a esta hora para avanzar. Bueno, mientras tanto también, la crisis de Milei pega en el empleo. ¿De qué manera? Especialmente cambiando empleo registrado por empleo informal. Ayer salió dato del INDEC, la tasa de actividad del segundo trimestre del año quedó en 48,1%, la de empleos de 44,5% y la desocupación está en 7,6% según el INDEC. Pero lo que pasa es que cae el empleo registrado con, bueno, nada, convenio, paritaria, algunos derechos, quizás no todos, pero algunos. Y eso se transforma en empleo asalariado no registrado, cuenta propismo y demás. Es decir, empleo por la tuya y con muchísimo menos derechos. Alguien a quien siempre citamos, que es el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, analiza en un video y explica en qué situación estamos. A ver. En el segundo trimestre del 2025, la tasa de desocupación fue del 7,6%. Es el mismo valor que un año atrás. Pero ese dato esconde un fuerte crecimiento de la informalidad laboral y del trabajo por cuenta propia. Dentro de los informales, en un año tenemos un crecimiento de más de 200.000 personas que se desempeñan de esta manera, es decir, sin realizar aportes al sistema de la seguridad social. Dentro del empleo por cuenta propia, lo que más crece es el empleo por cuenta propia informal, es decir, los que ni siquiera tienen para pagar el monotributo. Otras formas de ver esta precariedad laboral que se ve en este informe del INDEC es el aumento de la ocupación demandante, es decir, trabajadores y trabajadoras que están ocupados, que trabajan, pero que además buscan activamente trabajo. Si sumamos ocupados demandantes y desocupados, estamos hablando de casi el 25% de los trabajadores que buscan activamente trabajo. Esto va de la mano con una caída de los asalariados formales. En el último año pasaron de representar del 21% en el 2024 al 20%, es decir, una caída de un punto porcentual, es una caída muy significativa. En cuanto a la distribución geográfica de la desocupación, los aglomerados más afectados fueron Resistencia, los partidos del Gran Buenos Aires y San Nicolás y Villa Constitución, que tienen niveles de desocupación cercanos al 10%. Y si sumamos los ocupados demandantes, es decir, los trabajadores y trabajadoras que trabajan activamente pero que siguen buscando trabajo, ahí aparecen Córdoba, Tucumán y Santa Rosa con valores que superan al 30% del total. Es decir, en esos 3 aglomerados, alrededor de 1 de cada 3 trabajadores está buscando activamente trabajo. Son datos del segundo trimestre del 2025, publicados recientemente por el INDEC, datos que a esta altura ya parecen un poquito viejos. Seguramente el tercer trimestre muestra un deterioro aún mayor del mercado laboral, pero que muestran que ya desde hace muchos meses la situación de los trabajadores y las trabajadoras está lejos de ser satisfactoria. Bueno, ahí está Luis Campos clarísimo en un video
muy interesante en el que dice que lo peor en materia laboral está por venir directamente, que los datos del tercer trimestre muestran un deterioro aún mayor a los datos que publicó ayer el INDEC. Por lo tanto, si vos empezás a sumar no solo la gente que se está quedando sin laburo, sino la gente que cambió un laburo registrado por cuentapropismo, laburo informal, si se suman los desocupados, los ocupados, es decir, la gente que tiene laburo pero demanda más laburo porque la guita no alcanza, en algunos casos, en algunos aglomerados, esos sectores entre desocupados y ocupados que demandan más trabajo están llegando al 30% de los trabajadores que están buscando activamente trabajo. O sea, es una masa que compite por un laburo, lo que hace que eso también abarate también la mano de obra. Claro. Pues si vos tenés mucha demanda, bueno, ese es el principio básico de la economía. Sobre todo en algunos sectores que por ahí no requieren calificación. Exactamente. O sea, te da la posibilidad, o le da la posibilidad al empleador de ofrecer cualquier cosa. Para abajo, total, hay mucha gente que... Muy compleja la situación, porque ayer veía, con estos mismos datos, que algunos oficialistas, algunos libertarios, incluso algún dirigente, algún funcionario del gobierno, salió a celebrar de que, creo que uno de ellos, el que lo está dando todo en Twitter, que es Antonio Aracre, que ayer habló acá con Mariano Martín, que lo está dando todo, realmente Aracre está dejando la vida en defender a este gobierno, y celebraba que no se había disparado la desocupación, en comparación con los datos del mismo trimestre del año pasado. Claro, ¿qué pasa, Aracre? Esto pasa. Que el que pierde un laburo con algún derecho termina siendo cuentapropista, agarra un auto, se la lleva gente. Eso es lo que está pasando. Y que el que tiene laburo demanda más laburo porque la guita no alcanza. Verdaderamente la precarización avanza. Es una reforma laboral de hecho, en definitiva. Era lo que algún sector del poder económico le escribió a Milei en la reforma laboral. Que después vos lo podés, ese tipo de reformas laborales los podés lograr quitándole derecho a los trabajadores por ley o quitándoselo en los hechos, como está sucediendo, transformando el empleo registrado de calidad, o ni siquiera de calidad, tampoco tanto, ¿no? A veces el empleo registrado tampoco es que le sobra lo derecho, pero cambia empleo registrado por informal y por cuentapropismo. Historias de estas que además conocemos un montón todos, ¿no? Esto es parte también de nuestra vida cotidiana. Por último, hay una buena nota de Gabriel Sued en El Destape sobre el ajuste que avanza sobre los niños. Milei quiere congelar la asignación universal por hijo y profundizar el vaciamiento de los programas. Los compromisos con el Fondo Monetario Internacional se cumplen incluso si perjudican a los niños que viven en la pobreza. Ese parece ser el mensaje detrás del proyecto de presupuesto 2026 que Milei presentó el lunes. Una prueba concreta es la eliminación de la actualización automática de la acción universal por hijo, hoy atada a la movilidad jubilatoria que se ajusta todos los meses por inflación. La modificación del programa, que alcanza a casi 4.100.000 menores de 18 años, es una de las promesas que hizo el gobierno el mes pasado ante el fondo para superar la primera revisión del nuevo acuerdo, según consta, además está escrito en el Staff Report del organismo. Un artículo, el artículo 73 del presupuesto, del que alertó un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG, elimina también la actualización automática de las asignaciones familiares que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y de los monotributistas. Todo eso está en el presupuesto. No es que es una idea o es algo que alguien supone. Está escrito en el presupuesto y sobre eso alertó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en una muy buena nota de Gaby Sued, que la pueden leer completa en El Destape. Dice que si se aprueba el presupuesto 2026, el gobierno ajusta programas muy sensibles, también como el plan ENIA, para la prevención del embarazo adolescente, el plan de educación sexual integral, las becas Progresar. Todo eso perdería una parte vital de los recursos, además de la asignación universal por hijo. Así que un estado de profundizar la crisis, profundizar el ajuste, en línea con lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a Argentina, y ni así parece estar alcanzando, porque a esta hora el riesgo país vuela, el dólar sigue subiendo, la situación en el mercado es muy compleja, todo eso empieza a tener en el horizonte ya no solo el ruido financiero, sino ruido político, institucional, bien complejo. Y el dato que falta hoy para cerrar la semana es cuánta quemó hoy Caputo y compañía, cuánta quemó del central para contener un dólar que además no lo contienen encima. Vamos a esperar ese número seguramente en el transcurso de la tarde, pero si llega a vender de vuelta 400 palos como en los últimos 2 días, estamos en una situación muy compleja, con un gobierno derrotado por donde lo mirás, ¿no? Por donde lo mirás está derrotado, terminando una muy mala semana.
La anterior había sido la peor semana del gobierno. Esta fue la peor semana del gobierno. Sí. Y veremos la que viene, si no es la peor en comparación incluso con esta, ¿no? Hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. Pero también hay novedades en la política nacional en otro sentido, ¿no, Ori? Así es, algo se empieza a mover en la política argentina, más allá de los sectores de la izquierda en relación al genocidio en Gaza. Cristina levantó en redes el discurso de Nicolás Massot, el diputado que dio un discurso, se expresó el miércoles, fue en la sesión del Congreso, un discurso en el que cuestionó abiertamente, en términos muy claros, muy rotundos, la decisión del actual gobierno de Javier Milei de votar en contra de la resolución de las Naciones Unidas, una resolución que se aprobó la semana pasada, unos días atrás, en apoyo a la solución de 2 estados. Les propongo que escuchemos un fragmento. Lo que también está presente en esa declaración, que el presidente Milei y el canciller Ugarte, confundiendo su propia agenda personal de afinidades con la agenda del Estado argentino, han rehusado apoyar lo que también exige es el cese de la ocupación del Estado de Israel, pero particularmente de este gobierno, del gobierno del Likud, que es donde todos los que repudiamos el accionar de Israel ponemos el énfasis. No lo ponemos ni en el Estado de Israel, ni mucho menos en el pueblo de Israel. Lo ponemos en un gobierno llevado adelante, ya acumulando casi 20 años, llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas que tienen mucho más en común con Joseph Goebbels que con Isaac Rabin. Bueno, y sigue, inequívoco. Sí. Pocas veces se ha escuchado hablar algunos líderes de la izquierda, dirigentes de la izquierda. Sí. Acá con esa línea, la izquierda. La izquierda, solamente, nada más. Sí. Me parece que hay 2 cosas interesantes. Primero, una postura y un pronunciamiento claro respecto del genocidio. Y después las responsabilidades, ¿no? que están ya señaladas en aquellos que llevan adelante ese genocidio. Eso por un lado. Y por otro lado, esa crítica que no es nueva, que es algo que venimos hablando desde que asumió Milei y que tiene que ver con cómo Milei está poniendo sus intereses personales o sus preferencias ideológicas por encima de las políticas y los intereses de la Argentina y políticas de Estado que habían logrado trascender la cuestión partidaria desde siempre. La resolución en cuestión de la que estamos hablando contó con 142 votos a favor, tan solo 10 en contra, entre ellos entonces la Argentina y Estados Unidos e Israel. Bueno, ese pronunciamiento de Massot dio lugar entonces, como les decía en un primer momento, a otro pronunciamiento que no recuerdo haber sido tampoco tan contundente hasta ahora, que es el de Cristina misma, que no solamente levantó el discurso, sino que agregó ella en un tuit. Extraordinario discurso del diputado Nicolás Massot sobre la postura del gobierno de Javier Milei y Naciones Unidas acerca de la existencia de los 2 estados, Israel y Palestina. Y también agrega, y la responsabilidad del gobierno de Benjamín Netanyahu en el genocidio de Gaza. Honra la tradición diplomática de la Argentina. Ahí también encontramos esos dos puntos que me parecen clave, que es llamar la cosa por su nombre. Cristina está utilizando la palabra genocidio. No es menor, ¿eh? Sí, claro. De hecho, hubo en las últimas horas ahí una conferencia conjunta entre Pedro Sánchez y el canciller alemán. Y Pedro Sánchez intentó genocidio y el otro decía... Estamos de acuerdo en algunas cosas, menos en la palabra genocidio. O sea, la palabra es un tema. Es un tema en sí, lo es desde un primer momento que se viene cometiendo el genocidio. Entonces, ahí me parece que hay 2 novedades, digamos, 2 noticias, que es una posición muy clara por parte de Cristina respecto de lo que está sucediendo en Gaza. Y también eso de recordar que hay una tradición diplomática de la Argentina que no debería hoy verse supeditada a los caprichos, en definitiva, de Javier Milei. Sí, a las simpatías personales de Milei, Bertein y compañía, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, ayer le preguntaron justamente en Cenital, Iván le preguntó a Massot si eso tenía algún tipo de alcance de orden político, digamos, ¿no? El político hecho de interno, que Cristina... claro. Bueno, él dijo, a mí no tengo ninguna contradicción en estar de acuerdo con un signo político y en desacuerdo con el mismo, digamos. Claro. Depende un poquito de la temática, ¿no? No creo que tenga que ver conmigo, dijo. Tiene que ver con lo que yo expresé. Con el tema, claro. Bueno, y está bien también. Ojalá, digamos, nos podamos poner de acuerdo sobre un piso, ¿no? De derechos mínimo.
Pero es interesante porque el tema, y acá lo hemos contado, cuando movilizó a Plaza de Mayo la izquierda para repudiar el genocidio en Gaza, hemos hablado con dirigentes de izquierda que lo han dicho, hemos permanentemente contado que en la Argentina solo la izquierda se está expresando en esos términos, y que aparezca Mazot, que lejos está de ser un dirigente político vinculado a la izquierda, más bien lo contrario, y que lo levante Cristina. Y que lo levante Cristina. Que es para central, mí, fíjense, medio que pienso yo, perdón, Ari, que levante Cristina a Mazot puede llegar a habilitar a los que por ahí están a veces siempre esperando la señal de ver qué dice Cristina para ir atrás, a que tal vez más dirigentes políticos dentro del peronismo empiecen a decir las cosas por su nombre sobre el genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania. Para mí es lo que va a suceder. Va a suceder. Bueno, no sé si va a ser pronto, rápido, pero me parece que Bienvenido Cristina sea. claramente acaba efectivamente de abrir esa puerta que era necesario abrir. Aprovecho para contarles brevemente, pero que Israel anuncia, ya que estamos hablando de la situación en Gaza, y Israel anuncia una ofensiva sin precedentes mientras sus tropas ya están avanzando hacia el corazón de la ciudad de Gaza, ¿no? Que es la capital de la franja, que es la urbe más grande, donde allí en Gaza sigue siendo refugio de cientos de miles de personas que se encuentran atrapadas. Muchas están tratando de huir, muchas otras decidieron o no pudieron abandonar su hogar. Algunos deciden quedarse allí donde siempre vivieron, es su casa. Es muy difícil dejar atrás su casa. Y otros quisieran tal vez hacerlo, pero se ha vuelto imposible. En paralelo a esa situación, que es más que alarmante, ya nos están faltando las palabras para describir lo que está sucediendo allí. Imagínense además que no tienen más internet desde hace un par de días, ni comunicación telefónica. Claro. Es un blackout total, mientras el genocidio está sucediendo. En paralelo, en el terreno diplomático, Estados Unidos volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de alto el fuego. Es realmente muy impactante. Trump puede efectivamente, como ya lo ha hecho, hacer muecas frente a la prensa cuando le preguntan, por ejemplo, por los bebés que se mueren de hambre, etcétera. Pero en la realidad Estados Unidos, que no quepa la menor duda, nunca hizo nada ni tuvo intención de hacer nada para frenar el genocidio. Y no solamente eso, sino que en esa misma reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos salió a descalificar también el informe de la Comisión Independiente de las Naciones Unidas. Que contaste el otro día. Exactamente, que confirma que un genocidio se está llevando a cabo en Gaza, que asigna responsabilidades a las autoridades israelíes, etc. Bueno, lo descalificó. Lo llamaron difamatorio y lo acusaron a ese informe, a esa comisión, digamos, de buscar favorecer a Hamás. Todo esto está sucediendo en vísperas, vamos a tener noticias la semana que viene, porque sucede en víspera de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que varios países expresaron su voluntad, se comprometieron a reconocer el Estado de Palestina. Va a ser tema. Es muy impresionante, Ori, perdón, vuelvo a cómo Israel avisa en Gaza que va a bombardear. Sí. Porque claro, como no hay comunicaciones posibles, tiran papelitos desde los aviones. Sí, tiran papelitos ¿Lo de los viste aviones. Eso? Sí. Y a los chiquitos jugando a atrapar los papelitos que vuelan en el incluso aire. cuando había conexión, Tremendo. digamos, es algo exacto. Y bueno, acá Hay estamos... imágenes de chiquitos, niños muy chiquitos, corriendo, atrapando papelitos que caen del aire. Son papelitos que le dicen se tiene que ir acá porque lo vamos a bombardear. Es tremendo lo que está pasando. Impresionante. Que cada día ratifica lo que venimos acá diciendo. Sí. Es una brutalidad, un genocidio en escroleo permanente en el celular que es insoportable. Pero que cada día encima arroja nuevos elementos para... Sí, de crueldad. Para aportar realmente ya un estado de desesperación sobre lo que está pasando ahí. Una desesperación total estamos compartiendo en este momento para aquellos que nos están viendo en YouTube, ¿no? Imágenes de esas filas largas de vehículos, de gente tratando también de a pie, ¿no? De escapar de las zonas que van a ser bombardeadas, sabiendo que no hay ya ningún lugar en la Franja de Gaza que les permita, les garantice estar a salvo. Están atacando incluso aquellos lugares que estaban marcados como supuestamente zonas fuera de los bombardeos. Vamos a terminar pensando ahora en otra pata, digamos, del genocidio rápidamente, pero en lo que es la movilización de la sociedad civil. Les quería mencionar algo del concierto Together for
Palestine, que es Juntos por Palestina, que se celebró esta semana, a mediados de esta semana en Londres, en contra del genocidio, en apoyo a los palestinos. Se trata de una iniciativa del músico Brian Eno, que convocó a unos 70 artistas, o sea, grosso de la producción de la música a nivel internacional. Un concierto que, según sus propias palabras, trató de ser una noche de música, reflexión y esperanza. Algunos de esos artistas subieron al escenario, estuvieron allí en vivo, otros participaron por video, como por ejemplo Annie Lennox. Escuchamos un fragmento y les voy a ir contando cosas. Annie Lennox entra con una camiseta, Let Gaza Live, dice ella, dejen Gaza vivir. Es para levantar la programación de Maldita Suerte y dejar que corra. Suena, ¿no? Claro. Sí. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? Un momento realmente muy conmovedor. Esa voz increíble que tiene Annie, que es además, una grosa, total, claro. Además de ser una inmensa artista, es una activista. That's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's all. Bueno, le cuento un poquitín, mientras tanto, que Brian Eno anticipaba, digamos, sobre ese concierto, que él ha tenido la fortuna de trabajar con muchísimos artistas, los más destacados del mundo durante más de medio siglo. Pero también dice, uno de mis mayores arrepentimientos es que durante ese tiempo, todo ese tiempo, tantos de nosotros hayamos guardado silencio sobre Palestina. Él explica, a menudo ese silencio se debe al miedo, un miedo que es real, de que hablar abiertamente pudiera provocar una reacción violenta, cerrar puertas o acabar con una carrera, pero eso está cambiando ahora, decía él en vísperas de ese concierto, en parte porque algunos artistas y activistas han iluminado el camino, sobre todo porque la verdad de lo que está sucediendo se ha vuelto imposible de ignorar. Annie Lennox, en este caso, entonces invitada a participar de esa iniciativa, grabó una nueva versión de Why, o sea que no es exactamente la versión original. En algún momento de esa letra dice, este es el sonido de los drones y las armas, mirá a la gente correr, 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 disparan para matarlos por diversión, los cuerpos caen uno por uno, decime por qué. And I've heard it said too many times that you'll be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. This boat is sinking. It's sinking, sinking, sinking down now. Let's go down to the water's edge and we can cast away those doubts. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de este viernes de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.